Seguimos en CAE la noche y queríamos hacer un análisis luego de los primeros 100 días de esta invasión rusa a Ucrania para ver qué pasaba con las sanciones impuestas a Occidente con las exportaciones, la balanza comercial de Rusia. Y nos apoyamos de un interesantísimo artículo que escribió Bloomberg al final de la semana pasada. Y queremos compartir con ustedes algunas láminas para que ustedes vean que las sanciones diseñadas por Occidente parece que no están dando resultados. Y nosotros estamos financiando de alguna manera la guerra a Vladimir Putin. En esta, y perdonen porque está en inglés, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Miren, una de las sanciones es que la Unión Europea pretende reducir prácticamente a la mitad los 150.000 o los 150.000 millones de barriles de crudo provenientes de Rusia. Y para eso, abajo, las importaciones rusas que probablemente a partir del año que viene se quieren reducir a la mitad, pero miren con qué piensan reducir o cuál es, digamos, la estrategia para reducirlo. ¿Cómo se va a reducir las importaciones de gas? Porque aquí estamos hablando de gas, porque los chicos me cambiaron la... Entonces, miren, se está usando en esa línea azul que está por debajo, en ese cuadro azul, se quiere usar gas LNG, que es el gas de criogenia, el que viene en barcos provenientes desde los Estados Unidos, y con eso se quiere cubrir una parte importante de los requerimientos de Europa para no solo uso industrial, sino para el tema de la calefacción de los hogares. Otra parte, que es esa parte gris, se quiere volver a usar carbón, señores, después de todo el tema del acuerdo de Kioto y todos esos temas. Bueno, el carbón comienza a ser otra vez revitalizado. La línea, digamos, rosada, ahí están las energías renovables. Miren qué poca participación se le va a dar a la energía renovable. En la parte amarilla está la energía nuclear y de biomasa, y después están otras energías que mejoran la eficiencia porque tienen un nivel de calentamiento menor a 1 grado Celsius. Pero lo que quiero decir es que miren cómo se quiere reducir. Entra un nuevo actor que es el LNG, proveniente fundamentalmente de los Estados Unidos, para sustituir el gas ruso. Vamos a seguir viendo las láminas para que ustedes vean qué está pasando con eso. Miren, uno de los graves problemas con esto es que se cree que Rusia solamente exporta petróleo y gas natural. Sin embargo, esta lámina pone de manifiesto que Rusia es uno de los principales productores y exportadores de materiales crudos. Entonces aquí están el porcentaje de las exportaciones rusas como porcentaje de la producción global de esos bienes o de esos materiales crudos, como se dice, usados para generar elementos a nivel industrial. Aquí tenemos el paladio, un 45.6% se produce en Rusia, del platino un 15.1%, del oro a nivel global Rusia produce un 9.2%, 8.4% del total de petróleo, de gas el 6.2%, níquel 5.3%, en el caso de el trigo 5.0%, aluminio 4.2%, carbón 3.5%, cobre 3.3% y plata 2.6%. Es decir, Rusia es, además de un gran productor de derivados del petróleo a través del petróleo y de gas natural, obviamente, todos esos productos, esos materiales crudos que usted ve ahí, que se usan a nivel industrial para hacer desde alimentos, ¿verdad?, hasta temas de microprocesadores, en el caso de algunos de los bienes que están ahí, pues también los exporta Rusia. Y cuando uno ve que las sanciones solamente se han limitado a el tema de petróleo y de gas natural, uno dice, bueno, parece que o las sanciones están mal diseñadas o tienen que comenzar a ampliarse
para que comiencen a dar efectos, porque mientras tanto, todos esos bienes que usted ve ahí están subiendo de precio y usted verá qué está pasando con la balanza comercial de Rusia. Vamos a la próxima lámina, señor director. Por favor, miren qué está pasando. Miren el dinero que está produciendo Rusia en el tema tanto del petróleo como los productos derivados del petróleo. El petróleo es esa parte negra que usted ve por debajo y la parte azul son los productos derivados del petróleo. Y es que Rusia ha tenido ganancias por encima del 50% en sus exportaciones, tanto de petróleo como de derivados del petróleo, cuando se compara con el año 2021. Es decir, en el año de las sanciones, o luego de las sanciones impuestas por la invasión a Ucrania, el precio tanto del petróleo como de sus derivados ha aumentado. ¿Y qué usted cree que ha pasado con Rusia? Que se ha llenado de dinero. Automáticamente se está hablando de que Rusia está exportando solamente por el tema del petróleo y gas natural, cerca de 800 millones de dólares diarios entran a las arcas rusas en medio de la crisis. Por eso es que digo, desde hace un buen tiempo, que la factura de la guerra a Ucrania la estamos pagando los ciudadanos del resto del mundo a través de una factura petrolera, así como de materias primas más altas. Bueno, ahí está en ese artículo con la fuente de la Agencia Internacional de Energía, es un artículo publicado por Bloomberg. Pues lógicamente esto es lo que está pasando. Nadie está entendiendo qué está pasando con las sanciones. Lo que sí sabemos es que Rusia está mejorando su balanza comercial con el resto del mundo porque le está entrando más dinero que nunca luego de las sanciones. Vamos a ver la próxima lámina para que ustedes vean, miren por qué se dice que han convertido las sanciones a Rusia en una máquina de producir dinero. Y es que las finanzas rusas se han visto impactadas positivamente por el aumento del precio de las materias primas. Esto es la cuenta corriente, el superávit de la cuenta corriente, desde enero hasta abril de este año. Y miren cómo iba ahí en todos los años en negro, y miren qué ha pasado en el periodo enero-abril del año 2022. Miren que es la parte azul, miren las ganancias por encima de casi los 90.000 millones de dólares en 4 meses. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Que las sanciones están llenando los bolsillos de Rusia. Es que le estamos pagando la factura a Putin de su invasión a Ucrania. Y esto es una medida que obviamente Occidente tiene que revisar. Sabemos que para Europa es muy difícil la desconexión de Rusia, pero mientras tanto, como dice el refrán hindú, cuando los elefantes se enfrentan, quien sufre es la hierba donde pisan. Y donde están pisando es en las economías emergentes a través de altos precios en sus facturas, tanto de petróleo como de materias primas. Entonces, repito, esto es un artículo que salió la semana pasada en Bloomberg y esa fuente es el Banco Central de Rusia, que está publicando y que publica sus estadísticas respecto de cómo le va al superávit en la cuenta corriente de la balanza de pago. Miren cómo va y de dónde usted cree que está saliendo ese exceso de recursos. Bueno, de la factura que tienen que pagar los países, fundamentalmente las economías emergentes, para mantener, porque mientras Putin tenga todo ese dinero, ¿quién para la guerra? Porque esto no está teniendo ninguna racionalidad económica hasta el momento. Hasta el momento el mundo está teniendo que pagar esa factura con una inflación enorme que hay que decir que la guerra no la ha provocado, sino que la ha agravado, porque fue el exceso de liquidez producto de la pandemia y estos grandes programas de ayuda que dieron los gobiernos de los países en desarrollo, también de las economías emergentes. Vamos a ver la última de las láminas, señor director, para que vean qué está pasando con Rusia, que con las sanciones está importando menos, pero está exportando cada vez más.
Porque entre otras cosas, países como la India lo que están haciendo es comprando crudo a Rusia, lo están refinando y lo están devolviendo a la Unión Europea y a países de Occidente como si no pasara nada. Están, como se dice en economía, arbitrando, ¿verdad? Porque están violando la ley de un solo precio. Están comprando petróleo barato a Rusia, lo están refinando y se lo están vendiendo a Occidente, fundamentalmente Europa, volando todas las restricciones y obviamente Europa que requiere, ¿qué usted cree que está pasando? Y se están haciendo a través de trade o intercambios a nivel privado, pero todo el mundo está buscando cómo llenarse de petróleo y sus derivados porque uno no sabe hasta dónde va a llegar el precio. Miren esto, la parte azul que ustedes están viendo en la parte superior del gráfico son las exportaciones rusas en billones de dólares. Y la parte de abajo son las importaciones rusas que también están en billones de dólares. En esa parte roja lo que está diciendo es que producto de las sanciones impuestas por Occidente, Rusia está cada vez importando menos, pero gracias a los precios del petróleo y sus derivados, así como de las materias primas que produce, miren lo que está pasando. Esa línea negra lo que está diciendo es cuál es la balanza comercial o el superávit comercial que está teniendo Rusia, ¿no? Fundamentalmente actual, cuando uno lo compara con, digamos, la parte izquierda, está en cifras récords. Entonces hay que ver o afinan las sanciones o sencillamente buscan otra manera porque parece que las sanciones no están funcionando. Y la inflación sigue subiendo y los países, fundamentalmente las economías emergentes, lo estamos pagando a través de altos precios. Ya hay países que están anunciando que tienen una disyuntiva muy fuerte, porque a todo esto el dólar se está fortaleciendo y las economías emergentes que tienen deudas en dólares, un país como Sri Lanka está teniendo que optar entre pagar la deuda o dejar que sus ciudadanos se mueran de hambre. ¿Y qué usted cree que va a pasar? Bueno, va a tener que posponer el pago de su deuda y caer en default, porque la vida es lo más importante. Entonces, ojo, este reordenamiento político, estratégico, está teniendo un impacto comercial muy fuerte para las economías emergentes y amenaza la convivencia pacífica y las democracias occidentales. Vamos a la pausa, pero antes de anunciamos que en el día de hoy tendremos para compartir este tema y el impacto que tiene en República Dominicana a un distinguidísimo colega y amigo, economista, experto en temas de comercio internacional y actual viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Me refiero al doctor Pavel Issa Contreras, con quien conversaremos luego de la pausa aquí en CAE la Noche.